mañana y es momento de saber cómo usted, que tiene un hijo, puede irse de viaje con ese bebé. Pero la solicitud de visa de menores es complicada, pues hoy lo vamos a saber. Comparte con nosotros nuestra asesora migratoria, mírenla aquí, Martina Romero, Larrauri, ¿verdad? Ese es tu otro apellido. Quien es abogada experta en migración, porque esa es otra cosa. Hay personas que son expertos migratorios, pero que no son abogados. Hay personas que llenan formularios. ¡Ay! Y hay otros que estudiamos ¿Para qué le enchinché? ¿Para qué le enchinché? No, pero es la realidad. Hay personas que aprenden a llenar formularios y hay personas que estudiamos para llenar los formularios. Porque tú conoces las leyes. Porque al conocer las leyes y el sistema, lleno el formulario de acuerdo al debido proceso. No, y sobre todo, esa asesoría es tan importante porque sabemos que hay personas que no saben tener un buen manejo, por ejemplo, en la entrevista, y precisamente esa asesoría hace que esas personas puedan tener una entrevista exitosa. Claro, y la persona que te está asesorando, tener experiencia, no solamente background de educación, sino de casos trabajados, entonces te puede asesorar mejor, evidentemente. Bueno, así que ya lo saben, no inventen y vayan donde una experta como Martina Romero Larrauri, quien es abogada, experta en migración. Entonces, iniciamos con la primera pregunta. ¿Arranquemos? Claro que sí, específicamente esa solicitud de visa para menores de edad, qué es lo que tengo que hacer, qué me la facilita. Bueno, son muchas dudas. ¿Qué es lo primero que debemos saber para la solicitud de un menor de edad? Mira, lo primero que vamos a tomar en cuenta es la edad del menor. Hasta 14 años hay una excepción con la solicitud de visado para Estados Unidos, donde no va a entrevista el menor. Entonces, se hace una solicitud y una cita. Cuando estás haciendo la cita vas a ir contestando estas preguntas y el mismo sistema te va a reflejar solamente una cita para la toma de huellas y depósito de documentos. El menor de primera no va a entrevista. Siempre que cumpla, por ejemplo, los requisitos fundamentales para esto es que uno de los padres tenga un visado de tiempo completo, que para República Dominicana son 10 años. Que ninguno de los padres sea ciudadano o residente americano. Que el menor no tenga una solicitud denegada anterior. Y entonces vas a solicitar este visado. Uno de los padres va a adjuntar la copia de la estampa de su visado como evidencia de que ese padre cumple ese requisito, un visado de 10 años. Otro requisito es acta de nacimiento con el nuevo formato para la República Dominicana, que es este formato que tiene un código QR en la parte de abajo. Nos confundimos mucho con el código de barra, que era la versión anterior. Y fotos del menor, 2 fotos 2x2, el pasaporte vigente, evidentemente. Y entonces va uno de los padres y se toma las huellas del expediente del menor y deposita estos documentos. En la mayoría de los casos ese pasaporte viene con una visa estampada. En otros casos te solicitan una entrevista. Si ese es tu caso, entonces vas a recibir una carta del consulado adjunto al pasaporte, donde te va a dar las instrucciones para que hagas esta cita. Te programas esta cita, que tiene una programación especial porque no tienes una lista de espera como regularmente si fueras a solicitar una cita consular para un caso contrario. Estas citas tienen espacios específicos regularmente cercanos. Y ahí sí va a ir el menor a esa entrevista con ese padre que es responsable de ese visado. Esto que tú dices que hasta los 14 años, que no tienen que ir, que es más fácil, ¿hace mucho tiempo que se hace así? ¿O no? ¿O ha ido cambiándose? Sí. Porque yo recuerdo, hablando de cuando yo tenía como 8 años, mi mamá un día me dijo, ven que nos vamos de viaje. Y yo nunca fui a ningún sitio. Y sé que yo tenía mi visa, o sea, yo tengo mi visa desde que yo soy una menor. Entonces, desde que era un infante. Entonces, ¿las cosas se han ido complicando con el tiempo o se han ido facilitando? Se han ido facilitando. Se han ido facilitando. Yo, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, mi papá pertenecía a la Cámara Americana de Comercio
y yo fui a entrevista consular grande. Exacto, cuando tú eras responsable después de los 18 años. Mientras tanto, mi papá sometía la solicitud por la Cámara Americana de Comercio y nunca fuimos a una entrevista. Esto ayuda al menor, o sea, los padres que tienen visa y le sacan su visa desde que son pequeñitos, le ayuda para el futuro, para cualquier cosa. Claro que sí, porque una vez tú tienes un visado, no importa la edad, tú tienes un visado de 10 años para la República Dominicana y hago énfasis en esto, porque hay otros países donde el visado completo no es 10 años y eso limita un poco. Entonces, tú tienes un visado de 10 años, tu hijo que tiene 3 años. A medida que va creciendo se le va renovando ese visado y ya cuando es adulto, cuando es independiente, pues hace una renovación. Exacto. Y la evaluación a su perfil migratorio no es tan exhausta como un adulto que va por primera vez. Y por ejemplo, ¿por qué razón negarían la visa a un menor de edad? Porque uno de los padres no le ha dado buen uso al visado. Por ejemplo, que se ha quedado ilegal, que se ha quedado mucho tiempo, ¿qué tipo de acciones? Tenemos una confusión con qué tiempo debes permanecer dentro de Estados Unidos. Técnicamente es el tiempo que te acredite el oficial al momento de tu entrar. Regularmente son 6 meses, no siempre es así. Ahora bien, ¿cómo tú justificas, tú que estás en una edad laboral, que no trabajas de forma virtual, cómo tú justificas que tú vas a estar dentro de Estados Unidos, no vas a trabajar en Estados Unidos y tu estadía es mayor a 3 meses? Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, justifícame esa parte. Si tú tienes cómo avalar eso, tu estadía puede ser de 6 meses, ahí no hay problema. Se recomienda 21 días de tu estadía, porque 21 días es el tiempo de vacaciones regularmente que tú tienes cuando tú eres empleado y que económicamente tú puedes cubrir. Si tú puedes cubrir la otra parte, quédate el tiempo que tú estimes. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos 6 meses y venimos el día antes y a los 3 meses volvemos. Eso es grave. Entonces, cuando me llevan a una segunda inspección, yo no sé cómo justificar que mi estadía ha sido costeada por mí. Claro, claro. A menos que tú seas multimillonario y tengas tu fortuna y la recibes en tu casa sentado. Ahí tú puedes justificarlo. Lleva tus estados financieros, tus inversiones, y ahí no va a haber ningún problema. Sí, porque si no, entonces se crea la sospecha de que la persona ha estado trabajando. Entonces te van a llevar a una segunda inspección y su trabajo es intimidarte para sacarte lo que está pasando. Yo presumo que tú estás haciendo algo indebido con tu visa de turista. Entonces yo te voy a presionar para que tú me lo digas. Entonces te puedo pedir tu tablet, te puedo pedir tu computadora, te puedo pedir acceso a tu teléfono. Y ciertamente tú te puedes negar. Y si te niegas, entonces ya eso le da más seguridad a ellos de que hay algo ahí que no cuadra. Y en tu teléfono entonces tú puedes tener, yo llego el 15, puedo empezar a trabajar el 16 con la prima. No, porque yo vengo a la casa de mi prima, pero tú le estás cuidando a los niños a la prima y la prima te está pagando por eso. Entonces eso es un trabajo, claro. Eso es un trabajo. Ahora, mi mamá, por ejemplo, que va 5 meses y yo no le doy un sueldo a mi mamá, simplemente mi mamá me acompaña, me atiende mis hijos y yo le cubro el pasaje y le cubro cualquier chuchería que ella quiera comprarse, pero es mi mamá. Exacto. Sí, que bueno, de hecho, una persona cercana a mí conoce un caso de alguien que cuando viajaba así le cuidaba los niños y cometió el error de decirlo cuando con el oficial de migración en la entrada dijo que sí, que ella cuidaba niños cuando viajaba y evidentemente se quedó sin visa. Exactamente, y eso pasa en muchos oficios. Por ejemplo, el estilista, que puede hacerlo desde una casa. El estilista puede coger un blower y ven con el mismo tuyo, y te doy 20 pesos. Entonces ahí tú estás haciendo un trabajo. Estás trabajando, claro. Y con tu visa de turista no debes trabajar, debes conocer, entonces, por ejemplo, esta persona que trabaja virtual y dura una semana en Nueva York, dura 3 semanas en Boston,
dura 5 días en Massachusetts, luego viaja a Florida y ahí entonces también, porque tengo familiares, porque no sé qué, pero mientras el anfitrión, el dueño de la casa está laborando, yo también. Exacto. Y yo estoy recibiendo mis ingresos, sea en pesos, en dólares, en euros, en lo que usted los reciba. Pero yo puedo demostrar que yo estoy trabajando. Entonces ahí no hay ningún problema. Exacto. En el caso de que uno de los padres del menor haga este tipo de asunto, que se quede trabajando, por ejemplo, 3 meses allá, ¿eso le va a afectar al menor y le pueden quitar la visa? Claro, le pueden, por ejemplo, si solicitó la visa con esa exención, entonces pueden llamarle a una entrevista y que el padre justifique qué ha hecho en ese tiempo. Porque puede ser que el padre tuvo un accidente y tuvo que durar 3 meses en Estados Unidos porque médicamente no tenía la autorización de viaje, independientemente de que no cubrió de su bolsillo esos gastos. Esa es otra historia. Okay. Pero yo voy a mi entrevista con este aval de por qué, esta justificación, por qué yo tuve 3 meses en Estados Unidos y nada, es verte. Pasa mucho, por ejemplo, cuando se hace una renovación que tu visa fue de menor y ya tienes 18 años. Y la mayoría de casos es porque ese oficial necesita ver que esa persona está aquí. Ese joven, déjame verlo, ese parece a ti, es tu hijo de verdad, tú le has dado buen uso a tu visado. Ese menor, porque estuvo en bachillerato y tuvo compromisos, no viajó por los últimos 5 años, por ejemplo. No es que no te van a dar el visado, es que necesitan ver que tú estás vivo, que tú eres el que va a viajar, que tú y tu papá, responsable de tu visado, tienen una relación al día de hoy. Ya, entonces cuando se solicita esa entrevista, normalmente es con los padres y con el menor, ¿o no siempre el menor tiene que asistir? Siempre va a asistir el menor a la entrevista consular, porque el cónsul necesita verlo. Ya. Y no necesariamente necesita hacerle una entrevista al menor. Le puede preguntar qué edad tú tienes, a dónde tú quieres viajar, o simplemente, ¿este es tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? No le van a hacer un cuestionamiento exhausto al menor, pero necesitan verlo, necesitan ver que ese menor está aquí. Ya, perfecto. Pues muchísimas gracias, Martina. Nosotros siempre muy agradecidos de recibir esta orientación y por supuesto exhortarles a los amigos televidentes a que busquen ayudas de expertos. Gracias y bendiciones. Amén.